venido aquí para presentar el informe de la política del miedo, una radiografía de la narrativa de las migraciones en el Congreso de los Diputados, un poco largo. Tenemos a mi lado a Nacho Torreblanca, que es un analista político y politólogo. Es director del European Council of Foreign Relations y profesor de Ciencias Políticas en la UNED. Actualmente colabora con El Mundo, Radio Nacional de España y Radio Televisión, y fue director de la sección de opinión del País. A su lado tenemos a Belén Agüero, investigadora... perdón, no me coge. Es que las dos se llaman Belén, Belén Unzurrunzaga. Agüero era más sencillo. Belén, todo Belén. Publicista, experta en estrategias de comunicación y expolítica. Diputada nacional en el Congreso en la 7ª legislatura con el Partido Popular. Tiene una amplia experiencia en temas de comunicación y actualmente colabora con el diario La Opinión de Murcia y participa en la tertulia semanal de Onda Murcia. A su lado tenemos a Gonzalo Fanjul, mi compañero, director de investigación de la Fundación Por Causa y dirige el área de análisis de políticas de IES Global. Colabora habitualmente con varios medios de comunicación y es autor y editor del blog 3500 del País. Por otro lado tenemos a Belén Agüero, ahora sí, investigadora en Political Watch, que han participado en la creación de este informe, licenciada en Relaciones Internacionales y con un máster en Cooperación al Desarrollo, especializada en coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y análisis de datos. Y vamos a empezar con Belén Agüero, que nos va a hacer una breve presentación de la herramienta que han utilizado y bueno, para la creación de este informe. Destacar, porque sobre todo es un fenómeno que estamos viendo en esta legislatura, es el aumento exponencial de las preguntas parlamentarias, de la cantidad de preguntas parlamentarias que se están haciendo y de lo que en el informe ya mencionamos como una especie de spam parlamentario, ¿no? Es decir, este exceso de preguntas, muchas veces muy similares como las que se mencionan en el informe, ¿no? Esto que se menciona de 137 preguntas, que era la exacta misma pregunta, pero cambiando el nombre del ayuntamiento 137 veces, 137 ayuntamientos distintos. Sobre los datos analizados por el informe, el 94% de todos los datos analizados son preguntas, tanto orales como escritas. Es cierto que dentro de los datos predominan sobre todo las preguntas para respuesta escrita. Es decir, las preguntas orales en pleno y comisión son una cantidad muy pequeña dentro de este 94%. Pero, y simplemente para que se den una idea y para fomentar el debate que se viene después, destacar que de este fenómeno del exceso de preguntas orales y escritas se ve muchísimo más claro si nos ponemos a analizar los datos de la legislatura completa. Creo que las imágenes hablan bastante por sí solas. Es verdad que no podemos compararlo con la 13ª legislatura porque fue muy cortita, es decir, solamente fueron un par de meses, pero si comparamos la cantidad de preguntas que se han presentado en los 2 años que llevamos de legislatura, todavía faltando más de un año y medio, ya sobrepasamos en un 48% la cantidad de preguntas que se presentaron en toda la 12ª legislatura. Y esto sí que es curioso. Es verdad que hay temáticas que han implicado una cantidad de preguntas abismal, como ha sido todo el tema de la pandemia, como ha sido toda la gestión durante los meses más duros de la pandemia, pero de todas maneras es muy curioso porque es un fenómeno que cada vez estamos viendo más. Ejemplos como el que hemos puesto dentro del informe de estas 137 preguntas no es un fenómeno aislado. De hecho, desde Political Watch estamos justamente ahora intentando ahondar mucho más en este tema, intentando analizar si esto es una mala práctica parlamentaria, por así decirlo. Estamos intentando sobre todo abordar este tema y la idea es seguir sacando, tanto con Por Causa como con otras organizaciones, seguir sacando este tipo de informes que muestren un poco las malas prácticas que se están viviendo dentro del Congreso de los Diputados. Nada más, no quiero aburrirlos porque creo que lo más importante es debatir sobre el informe, sobre realmente las conclusiones del informe y cómo podemos actuar sobre ellas. Entonces, lo dejo por aquí y le doy paso a Gonzalo. Y junto con Iñaki y Gonzalo he coordinado este informe, ¿no? El informe es muy sencillo, ¿no? En realidad tiene poco misterio. Yo creo que el verdadero valor añadido es ofrecer a este debate una serie de magnitudes que confirman algunas intuiciones que teníamos cuando uno analiza desde fuera el debate sobre las migraciones, ¿no? Y en ese sentido la metodología y la herramienta de Political Watch ha resultado absolutamente clave, ¿no?
Me gustaría decir en primer lugar que este es un informe que hemos elaborado un grupo amplio de gente. Por causa es una organización que una de las pocas cosas que hace bien es atraer un talento joven sobre todo, que tiene una capacidad enorme de ofrecer creatividad y de ofrecer a este tipo de trabajos, y me gustaría leer sus nombres brevemente porque todos ellos han participado en esto. Fueron Alba Barroquieta, James Barnes, Ariana Elendu, Ana Teresa González, Iñaki Gonzalo, que ya le mencioné, Álvaro Herbás, Pablo Martín, Sara Muñoz, Paloma Ollero, que está aquí, Javier Pérez, Pablo Pérez e Isabel Vera. Todos ellos han tenido una participación de algún tipo en el informe, en la elaboración, ¿no? Este es un informe que, como explicaba Belén ahora, se centra en una etapa pequeña, pero una etapa muy significativa, porque es una etapa en la que un partido nuevo, abiertamente anti-inmigración, entra en el Congreso y entra como un elefante en una cacharrería. Y esa es probablemente una de las conclusiones principales del informe. El debate se tambalea de un modo que no habíamos visto en el pasado, aunque las políticas prácticas, las normas que se aplican, la lógica gubernamental, administrativa, no haya cambiado de manera sustancial en este tiempo. No ha cambiado, en mi opinión, desde hace prácticamente 20 años, desde la crisis de los cayucos en el año 2004-2005. En la práctica el debate, sobre todo el debate parlamentario, sí ha cambiado, ¿no? Y como os decía antes, la constatación de este informe es que ahora se habla mucho más de migraciones de lo que se hablaba antes. Y se habla mucho peor, y esa es la segunda conclusión fundamental del informe. La inmensa mayoría de las intervenciones tienen un carácter de lo que nosotros denominamos anti-inmigración, es decir, la inmigración, la llegada de otros concebida como un problema, en algunos casos cada vez más significativos, abiertamente xenófobas, como hemos visto en el debate sobre los niños solos que llegan a nuestro país, los niños extranjeros que están en nuestro país, ¿no? En ocasiones abiertamente racistas. Este es un fenómeno. Tercera conclusión, y esto es clave y es algo que nos importa tanto como las dos anteriores: si algunos partidos de órbita nacional populista están abriendo esta ofensiva contra la inmigración, los partidos de la izquierda o los partidos que no están de acuerdo con ellos en su ideario, que no son solo de izquierdas, que son partidos de centro, yo argumentaría que también buena parte del Partido Popular, la inmensa mayoría del Partido Popular, yo creo que no comulgan en absoluto con esta lógica. Sin embargo, se han visto atrapados en este rinconcito del debate público, no solo obligados a explicar por qué la Tierra no es plana y obligados a enzarzarse en una conversación sobre mentiras, constantemente explicando por qué esas mentiras, por qué estos son mentiras y no otra cosa, sino, y esto para mí es lo más importante, absolutamente incapaces de ofrecer una narrativa alternativa, una narrativa política alternativa, una agenda sustitutiva, una agenda proactiva, que por ejemplo un debate, luego tendremos oportunidad de comentarlo, en un debate como el de la reforma de las pensiones, introduzca el elemento de las migraciones como una solución y no como un problema. Esa lógica, que espero que tengamos oportunidad de comentar, casi aplasta este debate entre los dos polos y lo está reduciendo a una esquinita, a una pieza cabreada, mentirosa, altisonante, que está copando el espacio público de una manera pavorosa, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el informe pone de manifiesto. Por lo tanto, y esta es la última conclusión que quisiera compartir con vosotros, a nosotros como Por Causa nos importan mucho las conversaciones que están teniendo lugar, pero nos importan tanto más las conversaciones que no están teniendo lugar, las conversaciones que no se abren sobre el modelo alternativo, sobre la reforma del modelo migratorio en la Unión Europea, un asunto que está pasando absolutamente desapercibido, pero que determinará lo que sean los flujos migratorios a la Unión Europea en los próximos años, sobre la movilidad laboral, que constituye la inmensa mayoría de quienes se mueven y que llegan a nuestro país de manera regular, de manera perfectamente natural, y sobre un fenómeno que posiblemente nos va a determinar, bueno, yo no diría que más que otros, pero desde luego tanto como cualquier otro en los años que tenemos por delante, ¿no? Y esa es la presentación fundamental. Ahora quería preguntarle a Nacho, tú que tienes una posición privilegiada, que trabajas en el ámbito académico y también en el mundo de la comunicación, ¿cómo estás viviendo este cambio de narrativa o lo estás viviendo? Bueno, pues muchísimas gracias y es un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Hace tiempo que no nos veíamos y así, bueno, pues hay calor en una tarde fría. Y lo primero que quiero decir es daros las gracias por el informe, porque me parece absolutamente necesario que se ejerza este tipo de labor, de control, de
rendición de cuentas, de hacer que sean transparentes cosas que normalmente no se ven porque se pierden en el ruido del día a día, de la política, del fragor, de la polarización, y por lo tanto me parece muy importante. Además creo que herramientas como estas añaden muchísimas posibilidades de trabajo, y creo que sería bueno, ¿no?, que se conocieran más y se explotaran más y se pudieran aplicar a muchísimos otros temas, porque al final todo el mundo sabemos que en política mucho más importante es de qué se habla que lo que se dice, ¿no? Una vez que ya estás atrapado en la conversación del otro, es muy difícil contrastarla. Y lo que llevamos experimentando desde la ola populista del 16 es que no hay una guía muy clara, ¿no?, de cómo contrarrestar narrativas populistas, ¿no? Hay quienes empezaron, ¿no?, digamos, entrando a rebatir cada una de las afirmaciones. Lo hemos visto, aquí pues se lo sabe bien, en el contexto de la desinformación rusa, ¿no?, de que vamos a rebatir las versiones, ¿no?, porque hay 15 versiones al final, pueden ser contradictorias entre sí, o sea, enfrente no hay algo coherente que se pueda desmontar racionalmente, porque por su propia naturaleza muchos de estos argumentos son emocionales y están impermeabilizados ante este tipo de discursos. Incluso estamos viendo que con las agencias de verificación no funcionan, porque el público que recibe las verificaciones es el público que ya había recibido la noticia, digamos, racional o adecuada, ¿no? Mientras que el público que ha visto la noticia falsa o ha sido víctima de la campaña de desinformación no recibe la verificación, y por lo tanto los desmentidos de agencias de verificación pues acaban llegando a los mismos y no a los que deberían llegar, e incluso muchas veces aquellos desmentidos y verificaciones generan muchísima más atención precisamente de esas comunidades, porque se utilizan como si fueran ataques al sistema de creencias de otros, tal. Entonces, por lo tanto, la estrategia de rebatir y de entrar en esa agenda es muy desigual siempre en los resultados, ¿no? Uno a veces pues tiende a pensar, ¿no?, como yo estoy aquí como peligroso globalista, ¿no?, pero uno tiende a pensar que es su obligación, pero casi por una razón más moral pero tiene uno siempre de fondo la sospecha de si es eficaz lo que estás haciendo y cómo se desarticula. Las estrategias de ignorar tampoco funcionan muy bien muchas veces, y no sabemos si pueden ser entendidas como una muestra de debilidad en otros casos. A veces funciona casi mejor la ridiculización. Yo ya ha habido un momento en que ya me ha dado por ridiculizar esas posiciones, porque es a veces lo que piensas que funciona, pero creo decir que nos movemos bastante a ciegas en las estrategias para luchar con todas las narrativas populistas, sean en los temas que sean, ¿no? En el tema migratorio, es verdad que en España hay un antes y un después de las elecciones andaluzas, ¿no?, del 18, ¿no?, del 19, y del Aquarius, ¿no?, donde sí que es verdad que en un país donde no habíamos tenido una inserción de un discurso, primero como fuerza organizada, un partido de derecha radical o extrema derecha, digamos, derecha radical en el ámbito académico, extrema derecha en el ámbito periodístico, no hay una valoración distinta en ninguna de las dos, simplemente, ¿no?, digamos, el término convencional. Y desde luego en un tema como el migratorio, que en España, aunque sí que sabíamos en las encuestas y veíamos que había una pulsión, digamos, de preocupación en algunos ámbitos, o roces de convivencia, etc., pero por fortuna no estaba representada políticamente de la misma manera, ¿no? Pasa un poco también esto con los movimientos antivacunas, en el sentido de que una cosa es que palpiten en la sociedad y otra cosa es que encuentren un vehículo de legitimación, y eso es lo que Vox ha dado, digamos, a las tendencias migratorias. Y ya a preguntas como ¿piensa usted que hay demasiados inmigrantes en su país?, pues ya había mucha gente, ¿no?, digamos, que luego ha coincidido con ese porcentaje de voto, pero de 15-20% de gente que, como vemos en muchos países, que piensan que hay demasiados inmigrantes en su país, y que luego cuando les dices cuántos hay suelen dar cifras que van entre el doble y el triple de los que realmente hay, ¿no? O sea que la percepción ya está instalada de que hay demasiados, y son, en términos fácticos, el doble del triple de los que realmente hay. Pero bueno, Vox consigue situar esto en la agenda, ¿no?, a costa del Aquarius fundamentalmente y todo eso, ¿no? ¿Con qué éxito, no?, que yo creo que es un debate también interesante, ¿no?
yo creo que con poco éxito, porque en ese sentido Vox es un partido muy extranjero, ¿no? Me parece que la internacional populista que hace que te descargues consignas e intentes aplicarlas mecánicamente, pero yo creo que por fortuna, que aunque es verdad que el ruido y las posiciones, y Vox sigue siendo fuerte electoralmente, es verdad que, como señaláis en el informe, me parece muy relevante que hay una cierta parálisis o incapacidad de responder con discursos fuertes, y yo creo que eso hay que hablarlo y es muy importante. Desde el momento en que hablas de la migración como problema, ya el marco es efectivamente en que hay que darle una solución a ese problema. Los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad, porque las llegadas de 50 personas se retransmiten en directo en prime time en los telediarios, y el millón de personas que entra por Barajas, sale, fluye, vuelve, se instala, manda remesas, compra en la esquina, pues no sale en el telediario, ¿no? O sea, la narrativa de la invasión que se hace en los medios, pues evidentemente, ¿no?, distorsiona muchísimo la realidad y genera esos efectos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que Vox ha pinchado, y podemos discutirlo, eso es una impresión de eso, ha pinchado bastante en hueso en dos elementos. Uno, el de la islamofobia, porque este es un país donde ya hay y había inmigrantes fundamentalmente de origen magrebí, conviviendo, 900.000, casi 1 millón, conviviendo sin problemas. No digo que no haya y se detecten en los observatorios, pero digo, para la cifra que tenemos en España, y más teniendo en cuenta una cosa que sorprende mucho fuera de nuestras fronteras, que los atentados que hemos tenido en España, que han sido durísimos, ¿no?, desde Atocha a Barcelona, cometidos todos por personas, ¿no?, localizadas, originadas prácticamente en el mismo territorio norteafricano, no han generado reacciones, digamos, xenófobas masivas en la población, manifestaciones, etc., como sí que hemos visto en otros países, ¿no? Yo creo que en España ha habido una población que estaba, digamos, bien socializada, bien educada, que por lo menos sus instintos han estado bien ahí, y por lo tanto el factor de islamofobia, de amenaza a nuestra forma de vida, la gente ha separado muy bien el fenómeno terrorista de la cuestión migratoria y de la convivencia. Eso me parece muy positivo. Y luego, en el tema latinoamericano, por ejemplo, ahí Vox se ha visto también víctima de sus propias contradicciones de nacionalismo, de la madre patria del imperio, etcétera, ¿no? Porque no puedes a un tiempo decir que España es un imperio, una gran nación, una gran cultura, un gran idioma, y luego sí, pero hay, digamos, primera, segunda y tercera categoría, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí hay dos zonas de fricción importantes para Vox, que me hacen pensar que tienen techo, por lo menos en su triunfo de esas narrativas, algo mejor, ¿no? Y por lo tanto lo enfoca a lo mejor más en los temas religiosos, pero es que nuestra inmigración latinoamericana es fundamentalmente también católica, y si es evangelista, digamos, acaba siendo igual, ¿no? Pero por ahí pincha un poco, ¿no? Y sí me preocupa, y con esto concluyo para dejar más cosas, el tema europeo, ¿no? Porque ahí sí que sabemos que en toda Europa, desde la crisis de refugiados sirios, inmigración se ha convertido en la línea de corte que separa la política exterior del interior, en la cual se juegan elecciones y políticas muy importantes, y sí que estamos viendo, y lo vemos, por ejemplo, la reunión de ayer de la Comisión, la respuesta a la crisis en Bielorrusia, es eximir aún más y endurecer las normas de tratamiento, de asilo, en refugio, en garantías de derechos, ¿no? Lo cual es en el fondo sí que es una victoria de Lukashenko, ¿no? Porque sí que consigue polarizar aún más la agenda, hacer ese cierre. Y yo creo que lo peor, algo que los que nos dedicamos a los temas europeos, como siempre pensamos que el proyecto europeo va a más, y en cualquier caso puede haber una ausencia de consenso en una política, pero eso no significa que no se pueda hacer una política o que no se vaya a progresar. Pero creo que en política migratoria sí que hay un cierto consenso negativo emergiendo. Es decir, podríamos encontrarnos en la paradoja de que tuviéramos una política de inmigración integrada en la Unión Europea que no nos gustara nada, ¿no? En el sentido de que los mínimos comunes denominadores, que sean de securización, de dureza, puedan alcanzar muy fácilmente el consenso, como nos pasaba en el pasado con las políticas de mercado, ¿no? Que nos quejábamos de que las políticas de liberalización e integración de mercado funcionaban más rápidamente que las políticas compensatorias, políticas sociales,
es decir, políticas redistributivas, porque eso se quedaba, ¿no? Yo creo que estamos muy cerca de esto, que si en la mesa del Consejo podrás encontrar mucho más consenso y mucho más rápido para políticas muy punitivas, lo hemos visto con los hotspots, con las repatriaciones, con el recorte de derechos, ¿no? Pero a la hora de poner la parte que siempre dices, bueno, esto hay que, digamos, lo que se dice en esos debates, ¿no? Vale, esto hay que proteger, pero para poder luego tratar selectivamente y hacerlo bien, ¿no? Y te quedes en esa primera parte, que es cerrar, proteger y securitizar, pero no para luego hacer una gestión inteligente de las oportunidades que te plantean, ¿no? Y eso sí que creo que es particularmente importante, y ahí Vox sí que está muy alineado con la corriente mayoritaria en todo el resto de Europa, donde países donde no tienen fundamental. Vengo de Hungría, he estado 3 días en Budapest asistiendo a la destrucción de la democracia húngara por parte de Orbán, ¿no? En un sitio donde no hay inmigrantes, pero donde la inmigración es un gran asunto, ¿no? Que es mucho más justo, y quizá por eso se permite y es más fácil manipular más las cosas, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí, que yo creo que ya he vertido bastante desorden y os dejo que recojáis los trozos. Gracias. O añadáis desorden, sois libres. Siempre me toca. Bueno, yo quería pasarle la palabra a Belén, y bueno, ya que hemos ido y estábamos hablando de Europa, justamente, bueno, tú que trabajas en medios locales en Murcia, nos interesaría también ahora ver un poco cómo se vive esto desde lo local. Es que ahí está esa otra parte. Aparte, O sea, tú también has venido bueno, tú viviste desde dentro de la política, entonces, bueno, has vivido también ese cambio, que trabajas en medios de comunicación locales. ¿Cómo lo estáis viviendo desde ahí? Bueno, no me voy a repetir dando las gracias por causa, por invitarme, Gonzalo y Belén sobre todo, y a todo el equipazo que ha hecho un informe que no me voy a cansar de repetir, que creo que la grandeza de ese informe está en que no deje de difundirse. Hay que difundirlo muchísimo para que la gente reflexione y hagamos un poco un trabajo interior, porque tenemos un gravísimo problema. Yo vivo a caballo entre Murcia y Madrid, 2 comunidades autónomas gobernadas por Partido Popular y Vox. En el caso de Murcia, aparte, tenemos un rock and roll mucho mayor, porque tenemos un gobierno tránsfuga, donde hay una fanfarria ahí dentro metida que es un auténtico horror. Os voy a poner un ejemplo y vais a entender perfectamente qué está sucediendo. Hace 3 días fui a urgencias con mi madre, es dependiente, no se mueve nada, absolutamente de cuello para abajo. Estuvimos 8 horas haciendo una serie de pruebas, y al terminar solicité una ambulancia para ir a casa. Me dijeron que tardaría entre 4 y 5 horas en que la ambulancia llegara. Entonces decidí que era demasiado tiempo, vivimos muy cerca, y que por favor, entre 2 celadores, yo estoy acostumbradísima a moverla y la podía mover. Había migrantes muy cerca de donde yo estaba. Automáticamente el mensaje que recibo por parte de uno de los celadores es: las ambulancias se necesitan para personas como tu madre y no para esta gente que viene y podría venir andando y utiliza ambulancias. Ese es el mensaje que desde que 52 señores ocuparon el Congreso con un terrible altavoz está calando en la calle. Yo me quedé mirando, estaba agotada de querer salir de allí, y no quise establecer con él un debate de no vamos a hablar de los 26 años de recortes en sanidad, de un servicio precario de ambulancias, con el mensaje con el que nos quedamos es con este, ¿no? O sea, en un partido como Vox, que en Murcia, que el Partido Popular tiene arraigadísimo su reinado, le está comiendo por la derecha absolutamente el discurso, el mensaje, y veremos a ver, la última encuesta de voto daban un aumento de entre 6 y 7 diputados en una región como Murcia. Pues esto es una pincelada de lo que vivimos. Yo hay muchas veces que después de que han pasado 18 años de que yo pasara por el Congreso de los Diputados y saliera corriendo,
y abandonara la política en ese preciso momento, si me pica tanto el gusanillo que me gustaría volver a estar a vivir lo que está pasando ahora, ¿no? Porque me parece, soy una auténtica seguidora diaria de Canal Parlamento y de todo lo que sucede en las sesiones. O sea, eres tú. En las sesiones plenarias. Pues soy yo, literalmente, soy yo, tomando notas y observando y analizando lo que está sucediendo allí. Tienen un altavoz brutal. Tú haces un análisis bestial. Y ellos hacen un análisis de cuál es el trabajo que se hace en el Congreso. Nosotros estamos metidos dentro de la vorágine política y entendemos los mensajes. Pero yo siempre me paro a lo mismo. La señora que me encuentro en el supermercado no tiene nada de esto. No hace ninguno de estos análisis. Se quedan con esa llegada de pateras en directo de la tele, que creo que a nivel de medios de comunicación tenemos un gravísimo problema, cómo estamos comunicando el mensaje, y la mitad de la gente de la calle, cuando llegan las elecciones, vota con el estómago. Y esta gente tiene un mensaje que cala y que llega. Y me da muchísima rabia que lo que tenemos enfrente, que toda la izquierda no sea capaz de tener un mensaje serio, con propuestas serias, que hagan que despertemos. Porque vamos a peor. Hablo desde la vehemencia más absoluta, que es también con lo que ellos enganchan y contagian, pero es que es tan terrible. Sí, yo creo que un poco ahí está la clave, ¿no? ¿En qué estamos? O sea, yo os quería preguntar un poco a los tres, y voy a empezar por Gonzalo, ¿en qué está fallando los partidos de izquierda o los partidos democráticos y cómo podría solventarse o por dónde empezamos a construir? Porque es incómodo hablar de migración, porque no quieren abrir ese melón, perdonadme por hablar así, pero o sea, la derecha, bueno, el Partido Popular es el peor Partido Popular de la historia, para mí en este momento, partiendo de esa base. Vox aprovecha esa debilidad y aparte Ciudadanos se desintegra y está a punto de bajar la persiana. Por un lado tienen ahí para ganar a lo bestia, y por otro lado la izquierda, con una pandemia de por medio y con un Partido Socialista que me cabrea y con un Unidas Podemos desintegrándose también, ¿qué nos queda? Que realmente en la izquierda o quien está tomando las riendas de hablar de un debate serio de migración es Bildu, pero dile a Bildu, dile a la gente de la calle, tenemos un problemón. Perdón. Pero es que Bildu está liderando algo que debería de liderar el resto de la izquierda y no lo hace. Y a Bildu se le ve con cuernos y rabo en la calle. Lo hace Jon Iñárritu, si no me equivoco, Sí, ¿no, Belén? sí, Eso, sí. ¿no? Me parece que, Sí. o sea, que Jon Iñárritu es un diputado particular dentro de Bildu que no está en esa, que no tiene la misma lógica ahí, ¿no? Pero yo diría, tu pregunta, Vanessa, yo diría dos cuestiones. O sea, yo creo que, bueno, yo diría, democráticos son todos, también Vox. Es decir, y a lo mejor esto es para discutir, pero todos están representados en el Parlamento, todos representan a alguien, y yo creo que, es decir, deslegitimarles desde ese punto de vista, no, por lo menos para mí no sé si ayuda en este. Hay que ganar esa batalla democrática, ¿no? Del mismo modo que Bildu está representado en el Parlamento y son democráticos. Hay un problema cuando empezamos a otorgar legitimidades de quién pero esto con respecto al resto de partidos. Y aquí hablo de los partidos progresistas, pero el centro liberal en este debate es absolutamente fundamental. Y yo diría que la democracia cristiana es central en este asunto, y en España hay una tradición importante de la democracia cristiana en una parte del Partido Popular, en lo que era Unión de Centro Democrático, y que el Partido Popular también, Vox también es heredero del Partido Popular de una parte, pero son partidos, igual que el Partido Socialista, son muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay dos partes en las que tenemos un problema. Una de ellas es esta a la que me refería antes, la ausencia de alternativas. No hay un discurso y esto lo discuto mucho con mis compañeros, ¿no? A mí a veces, como yo muchas veces hago las investigaciones más económicas en Por Causa, tengo una visión a veces un poco utilitarista de este asunto, ¿no? Y
tiende a pensar constantemente la aportación económica de los migrantes, en que no hay futuro para el estado del bienestar en una población, en fin, crecientemente de modelo demográfico de pirámide invertida, en donde lo que hablábamos antes, nos ponemos a discutir cuántos años extenderemos la vida laboral de los trabajadores, cuánto incrementaremos nuestras contribuciones, y no hablamos de lo que el mismo informe España 2050 indica como 350.000 inmigrantes netos anuales, entrada neta, necesitaremos entre ahora y 2050 si queremos mantener un ratio de trabajadores por pensionistas similar al que ahora tenemos. Elementos que son, en fin, que son perfectamente racionales, que en mi opinión son parte también de una agenda liberal. Yo creo que uno de los peores pecados de Ciudadanos ha sido abandonar por completo este asunto, algo que a los liberales demócratas les costó muy caro en el Reino Unido en su momento, cuando mantuvieron una posición que en el debate del Brexit fue muy clara, y ellos argumentaron este asunto. Es decir, que para mí hay un primer pecado por otro lado, pero hay un segundo pecado que es menos evidente y que afecta mucho a las organizaciones de la sociedad civil. Y eso lo estábamos comentando antes. Miguel Ángel Villarino, hoy en una pieza que escribe en El Confidencial sobre este informe, él habla de el círculo vicioso, no me acuerdo, decía la relación... Bucle, espera, el bucle... Sí, lo tengo, sí. Es que me ha encantado. Bucle subnormal. Sí, a ver, bucle subnormal, sí, políticamente. Sí. Esto, habla del bucle entre la política identitaria y la política humanitaria. Y me parece interesantísimo eso, porque cuando las organizaciones sociales insisten en tratar a los migrantes únicamente como objetos de ayuda humanitaria, en realidad nos estamos encerrando en el mismo cajoncito. Unos ven la frontera sur como una amenaza, otros ven la frontera sur como un problema humanitario, pero al final siempre es el otro, el de allí, al que hay que ayudar. Y la relación es absolutamente vertical. Tú robas a la comunidad migrante su agencia política, su ciudadanía, su capacidad de intervenir. Por cierto, un problemón en nuestra sociedad, y esto lo hablábamos en el Congreso de Periodismo de Mérida. No hay inmigrantes, no hay una cultura inmigrante instalada en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en unos sindicatos que son extraterrestres para la realidad de las necesidades de los trabajadores migrantes. Y por supuesto los partidos políticos. Los migrantes están allí como velones, y tú vete a contarle al representante senegalés en el Partido Socialista cuando le hablas del debate sobre regularización y te dice que no se puede porque Europa no nos deja. Bueno, todos sabemos que es mentira, pero esto es lo que le ha contado el Ministerio del Interior, y tenemos un problema de representación en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que la izquierda, también las organizaciones sociales, tenemos una responsabilidad de seguir tratando este asunto, es decir, tratar esta lógica como un mero problema humanitario, ¿no? Y ahí, cuña publicitaria, el día 15 presentamos aquí mismo un nuevo informe sobre narrativas, las nuevas narrativas, en este caso narrativas del amor, donde por causa trata de hacer una construcción, espero que sofisticada, de este mismo argumento, y tratar de menear un poco un debate que, en mi opinión, es muy simplón a veces. Es casi binario, ¿no? Entre buenos y malos, y aquí yo creo que hay muchos más matices, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que están saliendo aquí, las súper interesantes. Una parte que faltaría el informe es ver la simetría de todo esto en redes sociales, ¿no? Es decir, me parece, ¿no? Que como cosa futura, ¿no? Es decir, de análisis masivo de datos, porque yo cuando lo veo eso en otros temas de polarización, veo una sobre-representación. Pues ahí es donde sí que ves cómo es el hundimiento de los centros, ¿no? O de la desaparición de la centralidad y la ocupación por los extremos. De los relatos y de los medios, a mí me parecen muy importantes dos cosas, ¿no? Uno, y lo ha señalado muy bien, creo que la última vez que estuve con vosotros en Por Causa, recuerdo que lo hablamos, es la invisibilidad de los migrantes en la vida pública española, ¿no? Y sobre todo en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero en toda la administración pública en general. Es decir, que incluso desde la propia lógica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ellos son los primeros interesados en incorporar a sus cuerpos, ¿no? y a su funcionamiento, ¿no? Lo primero que te encontrabas cuando llegabas, ¿no? Yo ya soy algo más mayor, pero llegabas en los 80 al Reino Unido, había un policía SIG, porque todo el mundo entendía que el barrio SIG pues podría ser mejor si lo patrullara por lo menos alguien que se pareciera a la gente de allí, ¿no? A mí todavía me sorprende pasear por Lavapiés
y ver qué poco se parecen los policías que patrullan ese barrio a la gente que está en ese barrio, ¿no? Y que nadie haya caído en ese detalle en toda la policía, un poquito absurdo, de que no debe ser tan difícil, ¿no?, cooptar de entre la comunidad eso. Pero eso pasa en los telediarios, pasa en el cuerpo diplomático, donde, claro, si esperas a que el hijo del migrante que vive aquí se tire 5 años a hacer una oposición para probar diplomacia, no, saltó a buscar a los que ya viven aquí. En el Congreso de los Diputados, si tenemos ya un 14%, ¿no?, en ese mismo Congreso de los Diputados, no vas a hacer distritos ni cuotas, pero es verdad que es muy atípico que en el Congreso de los Diputados no esté reflejada la variedad, ¿no?, de este país, y el hecho de que hay muchísima gente nacionalizada y nacida en este país, pero de origen extranjero. Todo es absolutamente invisible, a nadie le importa, digamos, esta cuestión. Eso me parece muy importante porque parece que efectivamente se está hablando de algo invisible a lo que se ayuda, y no gente que está en asociaciones de empresarios. ¿Qué pasa? Que no hay empresas, que no tienen negocios, que no tienen, no sé, es como... Ya, pero ¿por qué es? Es muy curioso, ¿no? Porque yo le pondría un nombre, pero quizás es una burrada. ¿Por qué dirías tú que es? Pues porque estamos en un país... Racista. Sí. Bueno, yo creo Pero ha sido por lo bajini durante un montón de tiempo, y que desde que determinado señor abanderado subido en un caballo han salido de debajo de las piedras sin ningún tipo de pudor, sintiéndose cómodos en un discurso absolutamente violento y en un discurso de la reconquista, pues han empezado a salir todos del armario. Sí, pero también fíjate que es que puede, sí, pero es que además somos muy torpes, porque quiero decir También. que España no tiene políticas, no ha sido capaz, ¿no?, en todos estos años de democracia de construir políticas de asilo que merezcan ese nombre. Totalmente. Los pocos, ¿no?, refugiados sirios lo hemos visto, a las 6 semanas de acabar su programa supuesto de integración se subieron un autobús y se iban, porque eras incapaz de ofrecerles nada. Pero es que hasta los cubanos que nos trajimos, la última liberación de presos que consiguió Moratinos, acabaron haciendo una huelga de hambre en la puerta del Ministerio de Exteriores para que les dejaran irse de este país, porque no éramos capaces ni de darles ni una licencia de taxi, ni el que tenía medio estudios. Pasa con los venezolanos ahora, no somos capaces de darle a alguien asilo y luego, oye, usted era abogado allí, pues el colegio de abogados que se encargue de validar sus títulos. Es incómodo. No va a ir al Ministerio de Educación a hacer un proceso de 3 años para que le reconozcan el título, ¿no? Y una cosa que es muy importante del relato es que nosotros somos un país, en términos de migraciones, 4G. Es decir, ya van 4 generaciones de españoles con una experiencia directa con la migración, del exilio de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no?, a las migraciones de padres o abuelos en los años 60 al resto de Europa, ¿no?, a toda la generación de los 80 que también se fue, y a la 4ª generación que se fue después de la crisis del 2008 a trabajar fuera. Entonces dices, bueno, pues dices, a lo mejor somos racistas, pero un país donde cada generación ha vivido de primera mano el hecho de que el que se va muchas veces es el más valiente, el más arrojado, Sí. el más válido. El que más talento tiene. Es decir, luego eso, ¿por qué no lo capitalizas y lo pones en valor y no lo cuentas? Porque somos torpes. Por- Tú lo has dicho.